Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar sobre el matrimonio en la Edad Media. La palabra matrimonio está compuesta por dos palabras y proviene del latín matrimonium. Estas dos palabras son mater y monium. Mater significa madre y monium significa condición o estado. Por lo tanto, matrimonio podría ser condición de madre o estado de ser madre, y es un término que con el tiempo se fue ampliando para abarcar a esta unión legal, social y política entre dos personas. Algunos estudiosos sugieren que el término monium podría provenir de manus, que significa mano, con lo cual sería un acto de unión o toma de posesión. El poeta romano Ovidio decía que el mayor consuelo que el hombre pueda tener en el mundo es la de ser muy amado y servido, y el hombre debía ser rey en su casa. El matrimonio no era solo la unión sexual, sino también el núcleo en donde se conservaban las costumbres, las relaciones parentales que implicaban redes sociales, el centro de irradiación de usos y actitudes públicas que fundamentaban y perseveraban la continuidad de una sociedad. Para la Iglesia era una praxis jurídico-espiritual que se basaba en el recíproco juramento. Era costumbre entregar un anillo, costumbre que no tenían los griegos, pero sí los romanos. Plinio el Viejo nos dice que debe entregarse a la esposa como don un anillo de hierro sin gema. En algunos lugares también lo recibían los hombres. En el siglo II se reemplazó el anillo de hierro por uno de oro y se colocó en el cuarto dedo de la mano izquierda, donde se suponía que se encontraba el nervio o vena que llegaba al corazón. En este contrato, en este lazo, ambas familias se ponían de acuerdo sobre la boda. No era algo que sucedía entre dos individuos, sino entre dos colectivos que se unían. El compromiso sí lo hacían los desposados, es decir, los que se iban a casar. A veces tenían que jurarlo en la iglesia, se entregaba el anillo y se daba regalos a la novia. La boda era el momento en donde un cortejo se trasladaba de la casa del padre a la casa del esposo, lo que expresaba que la mujer pasaba de la protección masculina del padre a la protección masculina del esposo. Y además la familia de la novia debía pagar una dote, es decir, debía entregar algo como pago por el matrimonio. Los reyes, así llamados bárbaros, se podían casar varias veces para afianzar una alianza política. A posteriori esto no fue aceptado por la Iglesia, pero Carlomagno, por ejemplo, tuvo bastante laxitud en sus costumbres matrimoniales y además tuvo concubinas. El casamiento se tenía que realizar temprano y las promesas de casamiento, el famoso compromiso, se tenía que hacer en la infancia, preferentemente. A los 12 años generalmente todas las muchachas estaban comprometidas, excepto que no tuviera dote, y el monto de esta dote estaba en relación a la condición social. Si la muchacha llegaba a los 15 años sin tener un pretendiente o estar comprometida, lo que se hacía era una gran fiesta donde se la vestía de novia y se la ofrecía en sociedad. Si no era posible casarse, la muchacha podía entonces encomendarse a Dios y entregarse a la iglesia. En los casamientos, que eran un acto para la armonía espiritual, estaba prohibido reírse estrepitosamente, cantar en voz alta, bailar excesivamente. Es decir, debía ser discreto y frívolo. Muchas veces estos convenios o prohibiciones no eran respetados. De hecho, tuvieron que ser normativas, un poco para evitar las costumbres de aquellos pueblos que habían llegado a instalarse en el antiguo Imperio Romano y que tenían tradiciones totalmente diferentes. Por lo tanto, si bien existía, por ejemplo, la prohibición de un festejo, esto no significaba que eso dejase de suceder. De todas maneras, la solemnidad del matrimonio estaba presente en todas las culturas. Tenemos que entender que lo que nos llega en la historia tradicional de la Edad Media, a la que se conoce como Edad Oscura, tan solo son fragmentos, generalmente rescatados de escritos monásticos o de la nobleza,
pero sobre todo del período posterior al año 1000. Recién en la actualidad se empieza a rescatar, gracias a la arqueología y la antropología, mucha información de lo que se llama la Alta Edad Media, que está cambiando la visión de este período. Y ya que de anillos y de matrimonio hemos hablado, me despido con una frase de Khalil Gibran que nos habla acerca de este lazo que se instaura entre los amantes, que dice así: el matrimonio es un anillo de oro en una cadena que empieza en una mirada y acaba en la eternidad. Y si te interesa la Edad Media, sus mitos, leyendas y sus sagas fantásticas, te invito a adquirir mi libro Juan de Valois y las 7 princesas, donde se relata la aventura de un caballero de la Alta Edad Media. Juan de Valois, que se escribe Juan de Valois con V o V corta, y las 7 princesas. Y lo pueden encontrar en Amazon o en la editorial Casa de los Jóvenes. Gracias y hasta el próximo episodio.